Buenos días, vamos ahora con el video de la lección 5 del tema uno para seguir avanzando. Estoy un poco engripado, pero vamos a ver. Vamos a compartir aquí en pantalla el material. Allí lo tienes, ¿verdad? La lección 5 del tema uno, que se llama Probabilidad en espacios muestrales finitos, parte 2. ¿De qué trata esto? Bueno, cuando tenemos un espacio muestral finito y en ese espacio muestral podemos asumir razonablemente que todos sus elementos son igualmente probables, entonces para aplicar la definición de que la probabilidad de un evento es el número de casos favorables al evento entre el número total de casos, necesitamos obviamente hacer dos conteos. ¿Cuántos casos son favorables al evento hay? ¿Cuántos son los casos totales? Pero ese conteo o enumeración de los elementos del espacio muestral, que es lo que nos interesa realmente, mientras más grande sea el espacio muestral, más complicado va a ser. Entonces surge la necesidad de utilizar las llamadas técnicas de conteo o enumeración. ¿Qué dice la regla o principio de la multiplicación? Que es la primera técnica. Bueno, vamos a considerar un procedimiento, un proceso que consta de cada etapas secuenciales. No necesariamente tienen que ser secuenciales, ¿verdad? Pueden ser simultáneas, pero siempre podemos pensar en que esas etapas se realizan en una determinada secuencia. Vale igual. Entonces, N1 es el número de maneras de hacer la etapa 1, N2 el número de maneras de realizar la etapa 2 luego de haber realizado la etapa 1, N sub 3, número de maneras de realizar la etapa 3 luego de realizar las etapas 1 y 2, hasta N sub K, que será el número de maneras de realizar la etapa K luego de realizar las K-1 etapas anteriores. El principio o regla de la multiplicación nos dice que el número total de maneras en que podemos completar ese procedimiento es n sub t, es n1 por n2 por n3, puntos suspensivos hasta n sub k. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento que consta de dos etapas y la primera etapa se puede hacer de 4 maneras y luego de realizar la primera etapa, la segunda se puede hacer de 3 maneras, entonces el número total de maneras en que podemos realizar ese procedimiento es 4 por 3 igual 2. Esto no es una demostración, voy a hacer una pequeña ilustración, ¿verdad? Para no desgastarnos, eso está en el material. Dibujo un compartimiento con 4 celdas, 1, 2, 3 y 4, que representan las maneras en que puedo hacer la etapa 1. Esto es solamente ilustrativo. Y dibujo otro compartimento, el primero era horizontal y el segundo cajoncito, ¿verdad? Tiene 3 celdas, 1, 2 y 3, que representan las 3 maneras de hacer la etapa 2 luego de haber realizado la etapa 1. Allí lo dice. Entonces, el cajoncito horizontal con 4 compartimientos y el cajoncito vertical con 3 gavetas, 3 compartimientos, los ensamblo en una matriz. Entonces, cada celda de esa matriz combina una manera de realizar la etapa 1 con una manera de realizar la etapa 2 luego de haber realizado la etapa 1. Ok, entonces así vamos a generar una matriz o una tabla de 4 filas por 3 columnas, donde cada celda de este nuevo arreglo
representa una manera de realizar la etapa 1 acompañada de una manera de realizar la etapa 2. Allí tienen, ¿verdad?, la matriz resultante. Entonces, recuerden, tiene cuatro columnas y tres filas. ¿Ok? Las columnas son las que estaban asociadas con el cajoncito horizontal y las filas las que estaban asociadas con el cajoncito vertical. Entonces, ¿qué significa cada celda de esa matriz? Por ejemplo, esta que estoy marcando aquí, 3, 2, significa que la etapa 1 se hizo de la manera 3 y la etapa 2, luego de haber realizado la etapa 1, se hizo de la manera 2. Entonces, 12 celdas. Esa es la idea, ¿eh? Entonces, el número total de maneras de completar el procedimiento es el número de celdas de la matriz 4 por 3, 12. Bueno, luego tienen allí hay algunos detallitos que yo corrijo, pero ustedes los están viendo en pantalla. Bueno, si tuviéramos un procedimiento con 3 etapas y la primera se puede hacer de 4 maneras, la segunda, después de haber hecho la etapa 1 de 3 maneras, y la tercera, luego de haber hecho las 2 primeras etapas de 3 maneras, allí les estoy ilustrando, ¿verdad? Esto no es necesario que lo detallemos, haciendo el mismo procedimiento, ¿verdad? El primer arreglo lo pongo en un cajón horizontal y agrego la etapa 3 en un cajón vertical. Se ensamblan los dos cajones en una sola matriz que ahora tiene 36 celdas. Y el número de celdas de la matriz, que es precisamente 4 maneras de hacer la etapa 1, 3 de hacer la etapa 2 luego de la etapa 1 y 3 de hacer la etapa 3 luego de haber hecho las etapas 1 y 2, da 36. Eso no es ninguna demostración, es una simple ilustración. En este segundo caso tenemos 3 etapas y hay 4, 3 y 3 maneras de realizar las 3 etapas. Bueno, y eso procediendo recursivamente ustedes lo pueden generalizar. Si un proceso tiene K etapas, el número total de maneras en que lo podemos completar es N1 por N2 por N3 puntos suspensivos hasta N sub K, donde los N sub I se definen como al comienzo. Allí está. Bueno, vamos a ver, los ejemplos ilustran más que las palabras. Si hacemos 5 lanzamientos de una moneda normal y anotamos en cada lanzamiento qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba, tenemos, por ejemplo, un posible resultado de este que voy a resaltar aquí con el mouse. Que cómo se lee significa, si el símbolo C es cara y el símbolo S es sello, este significa que en los lanzamientos 1, 3 y 5 obtuve cara. Y en los otros dos lanzamientos, el 2 y el 4, se obtuvo sello. ¿Entiendes? Poner esto aquí con la fuente de las ecuaciones y en los otros lanzamientos se obtuvo sello. Escribirlo rapidito y digo. Ok, ya saben que ahí va un sello. Déjenme copiar y pegar aquí. Los detallitos que están en el archivo, ¿verdad?
Los estoy corrigiendo en pantalla, no voy a cambiar archivos en el aula. Entonces repito, ese arreglo CSC significa que en los lanzamientos 1, 3 y 5 se obtuvo K. Y en el 2 y el 4 se obtuvo C. Nosotros podemos pensar que la serie de hacer 5 lanzamientos de una moneda es un procedimiento que tiene 5 etapas. Y en cada etapa hay 2 maneras de hacer. ¿Cuántos posibles resultados tengo en el primer lanzamiento? 2. Luego de hacer el primer lanzamiento de la moneda, cuando voy a hacer el segundo, nuevamente hay 2 posibilidades para el segundo lanzamiento y así sucesivamente. Entonces, cuando lanzo 5 veces la moneda, el número total de maneras en que podemos producir un resultado final de ese procedimiento es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 5, 32. Ok, hay 32 maneras de construir una cadena de 5 elementos, algunos de los cuales van a ser C cara y otros S 6. Es decir, en ese experimento hay 32 posibles resultados. Vamos al ejemplo 2, que nos dice que un vendedor viaja en su carro a un viaje de ida y vuelta de la ciudad 1 a la ciudad 3, pasando obligatoriamente por la ciudad 2. Entonces, hay 2 rutas para viajar entre la ciudad 1 y 2 y 3 rutas para viajar entre las ciudades 2 y 3. Si el viajero diseña su itinerario, su trayecto tomando en cuenta todas las rutas disponibles, entonces este procedimiento tiene 4 etapas. Primero va de la ciudad 1 a la ciudad 2 y eso lo puede hacer de 2 maneras. Luego va de la ciudad 2 a la ciudad 3 y eso se puede hacer de 3 maneras. Luego regresa de la ciudad 3 a la ciudad 2, 3 maneras. Y luego va de la ciudad 2 a la 1, hay 2 posibles maneras. Entonces, el viaje redondo, round trip, ¿verdad? ¿De cuántas maneras se puede hacer? 2 por 3 por 3 por 2, 36. La siguiente regla es la regla o principio de la adición. Ahora, en lugar de tener un procedimiento que tiene varias etapas, ahora vamos a considerar el caso original, ¿verdad? Un procedimiento con 2 opciones alternativas. Es decir, el procedimiento o lo hacemos de la manera 1 o de la manera 2. Repito, ¿no? Tenemos un procedimiento para el cual hay 2 opciones o métodos alternativos de realizar. Esas opciones o métodos alternativos disjuntos los llamamos 1 y 2. Supongamos que la opción 1 puede hacerse de N1 maneras diferentes y la opción 2 de N2 maneras diferentes. Entonces, lo que dice la regla de la adición es que el número total de maneras en que podemos realizar el procedimiento es N1 más N2. Eso se puede generalizar. Si tenemos un procedimiento que lo podemos hacer de K posibles opciones alternativas, el número total de maneras en que lo podemos ejecutar es N1 más N2 más NK. Por ejemplo, para realizar un viaje vacacional lo podemos hacer por tren o por avión. Para viajar por tren hay 3 posibles escogencias y para viajar por avión 2 posibles escogencias. Ok, aquí nos referimos que viajar por tren incluye la ida y la vuelta y viajar por avión también. Entonces, no nos quedan sino 2 opciones. El número total de maneras de hacer el viaje, que lo hagamos por tren o por avión. Y si es por tren, tenemos 3 posibilidades, incluyendo la ida y la vuelta. O si lo hacemos por avión, hay 2 posibilidades. Entonces, el número total de maneras de hacer el viaje
es 5. ¿Por qué la suma? Bueno, porque uno no puede hacer el viaje al mismo tiempo por tren y por avión, y además el problema nos dice que o vamos por tren o vamos por avión, que no hay combinación. El ejemplo 2 dice que al gerente de una empresa le han programado 5 reuniones para el día siguiente, 2 con el departamento de ventas, 2 con el de compras y 1 con el de finanzas. Pero él nada más puede ir a una sola reunión porque es un tipo muy ocupado. Entonces, él solamente va a ir a una de las reuniones, pero esa reunión puede ser una cualquiera de las 2 con el departamento de ventas o una cualquiera de las 2 con el departamento de compras o la reunión con el departamento de finanzas. Entonces, solamente hay 5 posibilidades para elegir cuál es la reunión a la cual va a asistir. Bueno, un concepto fundamental en este problema de conteo es el de permutación. El punto de partida, supongamos, tenemos 3 objetos diferentes o 3 elementos diferentes que los vamos a llamar A, B y C. Y yo quiero construir un arreglo ordenado de los 3 elementos y quiero contar de cuántas maneras diferentes puedo hacer ese arreglo. Allí lo hice a piedra, a mano. ABC, ACB, BAC, BCA, CAD, CBA. 6 posibles maneras de hacer un arreglo ordenado de los 3 elementos ABC. ¿Qué significa ACB? Primero escogí el elemento A, luego el C y luego el B. Pero él es diferente del arreglo ABC porque esos 2 tienen los mismos elementos, pero colocados en una posición distinta. Vamos a generalizar. Si yo tengo n objetos diferentes, ¿de cuántas formas distintas los podemos ordenar? Entonces, esos objetos los llamamos, los denotamos, 1, 2, hasta n. Y vamos a considerar un cajón, ¿verdad? Una caja con n celdas o compartimentos. Colocar los objetos en esos compartimentos en un determinado orden genera un arreglo ordenado específico. Por ejemplo, si en el cajoncito cada objeto I queda en el compartimiento I, aquí debería haber una I, ¿ok? Lo corrigen ustedes. Una I. Entonces ahí tienen el cajoncito con el compartimiento. El objeto 1 está en el compartimiento 1, el objeto 2 en el compartimiento 2, hasta el objeto N en el compartimiento E. Pero veamos ahora. Vamos a aplicar para hacer el conteo de cuántas formas podemos llenar los compartimientos. Usamos el principio de la multiplicación. En el primer cajoncito yo puedo colocar a cualquiera de los n objetos. Una vez que lo llené, cuando voy a llenar el segundo cajoncito, me quedan n-1 maneras de llenarlo. Luego, cuando voy a llenar el tercer cajoncito, me quedan n-2 maneras de llenarlo. Y así sucesivamente. Cuando llegue al último cajoncito, la última celda, me queda un solo elemento para colocar. Entonces, el número total de maneras en que yo puedo llenar los n cajoncitos con los n elementos, aplico el principio de la multiplicación y es n por n-1 por n-2, puntos suspensivos, 2, 1. Ese número n sub t lo llamamos
permutaciones de n elementos diferentes tomados a la vez. En la literatura lo describimos así, P sub n o n P sub n. Y ese producto, n por n-1 por n-2 hasta 1, su nombre clásico, su nomenclatura clásica es n factorial. Entonces tenemos como conclusión que el número total de ordenar n objetos, elementos diferentes, usualmente usamos la palabra permutar n objetos diferentes, ese número es n factorial. Pero ahora podemos preguntarnos, si yo quiero construir, tengo nuevamente n objetos distintos y quiero ordenar, hacer un arreglo ordenado, pero no de todos, sino de k de los n elementos. Vea, supongamos que tenemos 5 objetos y quiero construir un arreglo ordenado con 3 de ellos. Vamos a llamar 1, 2, 3, 4 y 5 a los elementos. Entonces consideramos un cajón con 3 gavetas. ¿Verdad? Una caja con 3 celdas, con 3 compartimientos. Eso que está en pantalla, ese resultado 5, 3, 1, significa que el elemento 5 lo puse en el compartimiento 1, el elemento 3 en el compartimiento 2 y el elemento 1 en el compartimiento 3. Y cuando lo vaya a representar, lo represento como 5, 3, 1. Es decir, este es un arreglo ordenado de 3 de los 5 elementos, en el cual los elementos escogidos fueron el 5, el 3 y el 1 en ese orden. Ahora, ¿de cuántas maneras he podido yo hacer hecho llenar los 3 cajoncitos? Para el primer cajón puedo escoger cualquiera de los 5 elementos. Eso es lo que dice ahí en pantalla. Una vez que llené el primer cajoncito, tengo 4 posibilidades. Me quedan 4 elementos para escoger uno y ponerlo en el segundo cajoncito. Y luego me quedan 3 para el tercer cajoncito. Y eso da 60. Es decir, el número total de maneras en que puedo hacer un arreglo ordenado con 3 de los 5 elementos es 5 por 4 por 3. Entonces, hago esta trampita aquí, ¿verdad? Lo escribo como un cociente, arriba multiplico por 2 y por 1 y abajo divido entre 2 por 1. Lo que está en el numerador es 5 factorial y lo que está en el denominador es 2 factorial. Y eso me da 60. Entonces, en general, el número de maneras en el subten que puedo permutar k de n objetos diferentes será n factorial entre n menos k factorial. Eso lo llamamos permutaciones de n elementos lo que estoy cambiando es el fondo, la letra. Lo que estoy haciendo, ustedes lo pueden hacer por su cuenta para no cambiar el archivo. El número de maneras en que puedo permutar k de n elementos, lo llamamos permutaciones de esto que acabamos de detallar, se llama permutar n elementos tomados cada vez, o variaciones de n elementos tomados k a la vez. Lo que estoy cambiando son los fonts para que queden en cursivo. Y eso lo podemos denotar así. Ya, aquí pasó algo raro.
fue la mano aquí. Aquí. Ok. N, P sub K significa permutar K elementos de N, igual que este otro símbolo. O este de aquí, ¿verdad? Variaciones de N elementos tomados cada vez en N factorial entre N menos K factorial. Vamos al ejemplo 1. Si tenemos los números enteros, el ejemplo 1 es, tenemos los números enteros 1, 2 y 3 y los vamos a ordenar al azar. Es decir, vamos a construir un arreglo ordenado de 3 elementos diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que el número 1 o el número 2 queden en su lugar natural? Ya este ejercicio lo habíamos manejado en la lección anterior. Para resolver la parte A, definimos los eventos siguientes. Esta es la clave de todo, definir adecuadamente los eventos. A sub 1 es que el número 1 quede en el puesto 1 del arreglo. Y a sub 2 que el número 2 quede en el puesto 2 del arreglo. Entonces, la probabilidad de A sub 1 unión A sub 2, regla de la suma, ¿verdad? Será la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 menos la probabilidad de A1 intersección A2. Para llenar el primer compartimiento, ¿verdad? Yo puedo pensar que construir un arreglo ordenado de los números del 1 al 3 es ponerlos aleatoriamente en un orden aleatorio en una caja que tiene 3 celdas, 3 cajoncitos, 3 compartimentos. Entonces, para el primer compartimiento, 3 posibilidades, 2 para el segundo y una sola opción me queda para el tercero. Entonces, el número de manera en que puedo ordenar los 3 números es 3 factorial, que es 6. ¿Cómo cuento los casos favorables al evento sub 1? Bueno, pienso de la siguiente manera. Esto es una estrategia de razonamiento. Me imagino que el 1 está fijo en el puesto 1, mientras que en los dos puestos, en los dos compartimientos restantes, puedo colocar los otros 2 elementos. ¿En cuántas maneras? 2 factorial maneras. Los otros 2 elementos que me quedan van a quedar en las otras 2 celdas. ¿Cuántos posibles ordenamientos hay? 2 factorial. Aquí podemos ver para esto lo arreglo yo aquí. Entonces, la probabilidad del evento A1 será número de casos favorables al evento A1. ¿Cómo lo conté? Fijo el 1 en el primer puesto y permuto los otros 2 elementos. Entre el número total de casos, 6, un tercio. No hay que hacer mayor esfuerzo para darse cuenta que la probabilidad de A2 también vale lo mismo. Entonces, ¿qué me falta? ¿Cómo calcular la probabilidad de A1 intersección A2? Pero si el 1 y el 2 están en su puesto, necesariamente el 3 va a quedar en su puesto, porque es el otro número que me queda y tengo una sola celda vacía. Entonces el evento A1 intersección A2 tiene un solo caso favorable de 6. Entonces la probabilidad de A1 intersección A2 es un 6. Entonces la probabilidad que me piden es un tercio más un tercio más un sexto, que es 2, 4, 1, un medio. 3 sextos, que es un medio. Okay. Entonces, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de sus números, uno de los 3 números, quede en su lugar natural? Pues necesito 3 eventos. A1 que el 1 quede en su puesto, A2 que el 2 quede en su puesto y A3 que el 3 quede en su puesto. Entonces la probabilidad, recuerden, la probabilidad que ocurra al menos uno de 3 eventos es lo que nos interesa.
Ya sabemos que la regla de la suma de la unión de tres eventos será la suma de las probabilidades menos la suma de las probabilidades de las intersecciones de los eventos tomados por pareja, más la probabilidad de la intersección de los tres eventos. Bueno, la probabilidad del evento A1 y la del evento A2 ya la calculamos, un tercio. Bueno, con la misma línea de razonamiento les va a dar que la probabilidad de A sub 3 es un tercio. Pero fíjense en lo que pasa. Si ocurre a su 1 intersección a su 2, es decir, si el 1 está en su puesto, en el primer puesto, y el 2 está en el segundo puesto, necesariamente el 3 va a quedar en el tercer puesto. Es decir, a 1 intersección a 2 equivale a la intersección de los tres. Y el mismo razonamiento aquí, ¿verdad? Si el 1 está en su puesto y el 3 está en su puesto, también va a estar el 2. Es decir, el evento A1 intersección A3 es igual al evento A1 intersección A2. Mientras que si ocurre A2 intersección A3, el mismo razonamiento necesariamente ocurre A1. Entonces, la intersección de A2 con A3 es el mismo evento A1 intersección A2 intersección A3. Entonces, las probabilidades de las intersecciones de cada dos eventos son iguales. Ya la calculamos, una de ellas a un sexto, y son iguales a la probabilidad de A1 intersección A2 intersección A3. ¿Eso a qué nos conduce? Bueno, que la probabilidad de A1 unión A2 unión A3 será simplemente sustituir valores, un tercio más un tercio más un tercio, menos tres veces un sexto, más una vez un sexto, y eso da dos tercios. Ejemplo 2. En la sede de una empresa, en la sede principal, hay 10 ingenieros que los vamos a denotar 1, 2, hasta 10. Y esos tres, y la empresa tiene 3 sucursales que las vamos a denotar A, B y C. Y cambiando el font nada más. Bueno, la empresa va a hacer una comisión de 3 de los 10 ingenieros elegidos al azar para realizar una evaluación técnica o económica de cada sucursal. El primer ingeniero que escoja va a ser enviado a la sucursal A. El segundo que se escoja va a ir a la sucursal B a hacer el trabajo. Repito, estoy cambiando los fonts, ustedes simplemente hacen lo mismo. Y el tercero, okay. Entonces elijo 3 ingenieros considerando el orden. El primero que escoja va para la sucursal A, el segundo para la sucursal B y el otro a la sucursal C. La primera pregunta del ejercicio es, ¿cuál es la probabilidad de que a las sucursales A y B Ok, primera pregunta, que en las sucursales A y B queden asignados los ingenieros 1 o 2. Es decir, puede ser nada más el ingeniero 1 o nada más el ingeniero 2 o el ingeniero o ambos ingenieros. Entonces vamos a ver, más enredado es el enunciado de la respuesta. ¿De cuántas maneras parte A?
¿Cuál es la probabilidad de que en las sucursales A y B queden los ingenieros uno o 2? Bueno, número total de casos posibles. Voy a elegir, considerando el orden, a 3 de los 10 ingenieros. Y eso es variaciones de 10 elementos tomados 3 a la vez. Eso es 10 factorial entre 7 factorial, 720. Como la elección es al azar, creo que lo decía el enunciado. ¿Sí? Sí. Entonces, el número total de elementos del espacio muestral es 720. Si los dos primeros elegidos son el ingeniero 1 y el ingeniero 2, o el ingeniero 2 y el ingeniero 1, ellos van a las sucursales A y B. Vamos a ver, porque me estoy dando cuenta de un detallito aquí en la pregunta. No sé si el enunciado está correcto. Como decía la pregunta, vamos a chequear. Ok. Creo que esa pregunta no está bien redactada. La voy a acomodar. Vamos a ver la solución. Defino los siguientes eventos. 1.1 es que el ingeniero 1 es elegido de primero. A sub 1.2 es que el ingeniero 1 es elegido de segundo. B sub 2.1 es que el ingeniero 2 es elegido de primero. Y B sub 2.2 es que el ingeniero 2 es elegido de segundo. Ok, entonces dice, el evento de interés, que lo vamos a llamar C, es la unión de dos eventos. El primer evento es A11 intersectado con B22, que significa que el ingeniero 1 es elegido de primero y el ingeniero 2 de segundo. O la otra posibilidad, que es disjunta, es que el ingeniero 1 es elegido de segundo, eso es A sub 1, 2, y que el ingeniero 2 sea elegido de primero. Ok, eso ratifica lo que yo sospechaba, que no está bien redactada la pregunta. Ok, aquí no debe decir o. La pregunta no debe ser la que está allí. ¿Cuál es la probabilidad de que a las sucursales A y B sean asignados los ingenieros 1 y 2? No es o, es y. Ok, ok. Entonces, bueno, sí lo voy a poner en el aula con otro nombre este archivo para que no se confunda. Lo voy a llamar tema 1, lección 5, corregido y lo subo. Entonces, repaso. El evento C, que lo estoy expresando así, a su 1.1 es que el ingeniero 1 vaya a sea elegido de primero, por lo tanto va a la sucursal A. Y el ingeniero 2 es elegido de segundo, que significa que el ingeniero 2 va a la sucursal B. O a 1.2 intersección B2.1, que es que el ingeniero 1 es elegido de segundo y el ingeniero 2 de primero. Pero esos eventos son disjuntos, esas dos cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad del evento C es la suma de las probabilidades de esas dos intersecciones. Como todos los ordenamientos son igualmente probables, aplico, ¿verdad? Para calcular la probabilidad de A11 intersección B22 será casos favorables entre casos totales. Igual con la otra intersección.
¿cuántos casos favorables hay al evento a sub 1,1 intersección B2, 2? Es decir, que el ingeniero 1 vaya de primero y el 2 de segundo. Bueno, pienso en un arreglo en el cual el ingeniero 1 tenga el primer puesto, hay una sola posibilidad. El ingeniero 2 en el segundo puesto, hay una sola posibilidad porque hay un solo ingeniero 2. Y en el tercer lugar, cualquiera de los otros 8 ingenieros. Entonces, el número total de maneras en que puede ocurrir esa intersección es 1 por 1 por 8, que es 8. Y lo mismo para el otro caso. De cuántas maneras puede ocurrir a 1, 2 intersectado con B2. Entonces, la probabilidad del evento C es simplemente 2 veces sumar lo mismo. 8 entre 720 más 8 entre 720, 1 entre 45. La pregunta B dice, oído el tambor, el enunciado decía que los ingenieros 1 y 2 vayan a las sucursales, no necesariamente en ese orden. Puede ser primero el 1 y después el 2, o primero el 2 y después. Aquí sobra un espacio. Entonces, defino un evento D, que es que de los ingenieros 1, 2 y 3 no se elige ninguno. Bueno, ¿de cuántos arreglos hay en los cuales no entran los ingenieros, ni el 1, ni el 2, ni el 3? Es como si yo estuviera cogiendo 3 ingenieros entre los otros 7, considerando el orden. Es decir, es como si eliminara el proceso de escogencia a los ingenieros 1, 2 y 3. Y me quedan 7. Y 7 por 6 por 5, 210 maneras de escoger 3 ingenieros de los 7 que no son ni el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces, la probabilidad de ese evento será caso favorable entre casos totales, 210 entre 720, entre 3, 7 sobre 24. En la pregunta C, ¿verdad? Que es un poquito. La pregunta C nos dice que los ingenieros numerados del 1 al 6 son hombres y los demás son mujeres. Es decir, los ingenieros numerados 7, 8, 9 y 10 son mujeres. Y la pregunta es que se elija al menos una de las mujeres. Bueno, eso es más fácil, más enredado del enunciado. Defino el evento M, al menos una de las mujeres elegidas. La probabilidad de M es 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Qué significa en el complemento? Que no se elige ninguna mujer. Entonces eso será 1 menos casos favorables a M complemento entre casos totales. 1 menos 120 entre 720, 5 sextos. ¿Qué es lo que hay que explicar aquí? ¿De dónde sale este 120? Si yo tengo 6 ingenieros hombres y 4 ingenieros mujeres, ¿de cuántas maneras puedo elegir 3? Considerando el orden sin que entre ninguna mujer. Bueno, es como si estuviera escogiendo 3 elementos de 6, donde los 6 son los 6 hombres. 6 por 5 por 4, 120. Ok, más fácil que pelar una mandarina. Ok, este está resuelto. Allí voy a entrar en detalle. Creo que está bien explicado. Creo que había una duda con la parte B. Ok, esas se las estoy dejando. Las cosas que no están resueltas en los materiales me las consultan, pero son posibles preguntas en la evaluación. Ok, no voy a entrar en detalle en este ejercicio. Allí lo tienen y lo pueden hacer ustedes solitos.
Bueno, la complejidad de las evaluaciones va a ser igual o menor que lo que estamos estudiando. No se enrolla. Ok, entonces está listo este video, almuerzo, y vamos al video de la lección 6. Recuerden, este archivo lo voy a subir al aula con el nombre tema 1, lección 5, corregido, con todos los detallitos que corregí.